Hola estudiantes, en esta ocasión estaremos desarrollando un ejemplo del método de Gauss-Seidel. Este método es un método que nos permite determinar la aproximación a las soluciones de un sistema de ecuaciones de varias variables. Por ejemplo, usar el método de Gauss-Seidel para aproximar la solución del siguiente sistema hasta que el error aproximado sea menor del 1%. Como primer paso tenemos despejar x1 en la ecuación 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Quedaría x1 va a ser igual a 8 más 0.2 x2 más 0.5 x3, todo eso dividido entre 3. Ahora el segundo paso es despejar x2 en ecuación 2. Esto va a ser igual a menos 19.5 x1 pasaría a negativo, menos x1 menos 0.4 x3, todo esto dividido entre 7, que es el coeficiente que acompaña a x2. El tercer paso, despejar x3 en la ecuación 3. x3 va a ser igual a 72.4 menos 0.4 x1 más 0.1 x2, todo eso dividido entre 10. Para la primera iteración vamos a considerar que x2 y x3 van a valer 0 para poder determinar de la ecuación que despejamos acá el valor de x1. Entonces sustituyamos esos valores. x1 va a ser igual a 8 más 0.2 por 0 más 0.5 por 0. Todo esto dividido entre 3. Esto nos va a dar un valor de 2.6667. Tendríamos la primera aproximación de x1. Ahora, para encontrar x2 lo haremos sustituyendo este valor de x1 y el de x3 en la ecuación despejada anteriormente. Esto nos quedará de la siguiente manera. x2 va a ser igual a menos 19.5 menos 0.1 x1, que vale 2.6667, menos 0.4 por x3, que vale 0. Todo esto dividido entre 7. Esto nos va a dar un valor de menos 2.8238. x3 igualmente. Vamos a sustituir x1 encontrado en esta iteración y x2 encontrado en esta iteración a partir de esta ecuación que despejamos. x2 va a ser igual a 72.4 menos 0.4 por x1, que vale 2.6667, más 0.1 por menos 2.8238. Todo esto dividido entre 10, para lo que nos dará un valor de x3 7.1051. En la segunda iteración nosotros vamos a evaluar los valores encontrados en la primera iteración. ¿En dónde? En las ecuaciones despejadas. Entonces, para el primer caso tenemos para x1 va a ser igual a 8 más 0.2 por el valor encontrado en x2, que es menos 2.8238, más el valor encontrado en x3, que es de 7.1051. Todo esto dividido entre 3. Por lo tanto, el valor de x1 es igual a 3.6626. Ahora, en x2 nosotros vamos a sustituir este valor encontrado y el valor de x3 encontrado anteriormente. Entonces, vamos a traer la ecuación despejada.
Sustituyamos menos 19.5 menos 0.1 por x sub 1, que sería 3.6626, menos 0.4 por x sub 3, que es el encontrado anteriormente, entonces sería 7.1051. Todo esto entre 7. Por lo tanto, el valor de x sub 2 va a ser igual a menos 3.2440. Ahora encontramos en la ecuación 3, vamos a sustituir x sub 1 y x sub 2 encontrado en esta iteración. Entonces nos vamos a traer la ecuación 3. Esto nos va a dar igual 72.4 menos 0.4 por x sub 1, que es 3.6626, más 0.1 por x sub 2, que encontramos acá, que es de 3.2440. Todo esto dividido entre 10. Por lo tanto, el valor de x sub 3 es igual a 7.0611. Tenemos que determinar el valor del error. Entonces, lo vamos a hacer con la solución de x sub 1. Con esta que encontramos acá y con la que encontramos anteriormente. Entonces, el error aproximado debería de ser menor que el 1%. Vamos a verificar. En esta iteración obtuvimos 3.6626 y en anterior obtuvimos 2.6667 entre la aproximación actual, que es 3.6626 por el 100%. Esto nos va a dar un valor de 27.19. Es decir, que necesitamos hacer una tercera iteración y no es necesario que lo probemos con otros valores, porque al obtener un error en la primera aproximación, entonces es necesario obtener una tercera iteración para verificar la solución de la ecuación. Entonces la tercera iteración, el mismo proceso. En este momento, para encontrar x sub 1, lógicamente tendríamos que sustituir los valores encontrados de x sub 2 y x sub 3 en la iteración 2. Esto nos va a dar un valor de lo siguiente: 8 más 0.2 por menos 3.2440 más 0.5 por 7.0611. Todo esto dividido entre 3 nos va a dar un valor de x sub 1 de 3.6273. Ahora procedemos a calcular x sub 2. ¿Qué vamos a hacer acá? En x sub 2 vamos a sustituir x sub 1 encontrado en esta iteración y x sub 3 encontrado en la iteración anterior. Esto nos dará un resultado de menos 19.5 menos 0.1 por x sub 1 encontrado acá, que es 3.6273, menos 0.4 por x sub 3, que es 7.0611. Todo esto va a ir dividido entre 7. Entonces, x sub 2 va a ser igual a menos 3.2410. Ahora el valor de x sub 3 lo vamos a traer, ¿verdad? Lo vamos a sustituir con los valores encontrados en la iteración actual. $72.4 menos 0.4 por x sub 1, que nos dio 3.6273, más 0.1 por x sub 2, que nos dio menos 3.2410. Todo esto va a ir dividido entre 10. Por lo tanto, x sub 3 nos va a dar un valor de 7.0625. Entonces probamos el error aproximado a ver si necesitamos una cuarta iteración. Entonces el error aproximado para la solución 1 de x sub 1 va a ser igual a 3.6273
menos 3.6626, que es la aproximación anterior, entre 3.6273, que es la aproximación actual. Todo esto multiplicado por el 100%, esto nos dará un valor de 0.97%. Por lo tanto, como es un error menor al 1%, verifiquemos a ver si con las soluciones encontradas en x2 también nos da un error menor al 1%. Aproximación actual, menos 3.2410 menos 3.2440 entre la aproximación actual, menos 3.2410. Todo esto multiplicado por el 100%. Eso nos da un valor de 0.0926%. Verifiquemos con los valores de x3. Error aproximado 3 va a ser igual a 7.0625, que es la aproximación actual, menos 7.0611, que es la aproximación anterior. Todo esto dividido entre la aproximación actual, que es 7.0625, multiplicado por el 100%. Esto nos dará un valor de 0.0018. Nos damos cuenta que los errores aproximados son menores al 1%, por lo que hasta acá llegaría nuestro proceso iterativo y diríamos que el valor de x1 va a ser igual a 3.6273, que el valor de x2 es igual a menos 3.2410 y que el valor de x3 es igual a 7.0625. Por lo tanto, hasta acá llegaría la solución de este ejercicio.